Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Buenas noches, hermanos, hermanas de nuestro Perú, de Latinoamérica y el mundo. Una vez más estoy aquí, Yasmín Karim Díaz Gavilán, para servirles en este canal Clamor Popular, que es el canal de ustedes también, y el nuestro, Clamor Popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Y de eso se trata, de hermanarnos, a partir de esta etapa histórica en que estamos viviendo, que nuestro Perú profundo resurge de sus cenizas, representados por un Pedro Castillo, un presidente, por un ministro como nuestro ministro Iber Maraví, nuestro premier Bellido, Guido Bellido, ¿no?, del Perú profundo. Son los más atacados, son los más vilipendiados, son los más odiados por la prensa mercenaria, ¿no?, al servicio de los poderes fácticos, de la mafia que siempre ha tenido secuestrado nuestro país, de todos esos operadores que están en el Congreso, toda esa gente que odia al Perú profundo, le tiene miedo en el fondo al Perú profundo, porque nunca ha podido ese poder neocolonial, esa mentalidad dominar al Perú profundo, que ahora resurge para liberarnos. Yo siempre dije que el gran cambio vendría del sur, porque es el Perú profundo donde más ha habido sufrimiento en estos siglos de explotación, porque justamente allí están nuestras riquezas naturales. Allí se ha dado el saqueo, la contaminación, el empobrecimiento extremo. Es por eso que lo que ha sucedido hoy es un día histórico, porque hemos visto cómo Iber Maraví, un ayacuchano, un profesor, un maestro de lucha, un sindicalista, un hombre de pueblo, totalmente identificado con sus raíces, con su clase obrera, trabajadora, que todos somos trabajadores, todos del pueblo somos trabajadores, los que trabajamos y con nuestro esfuerzo ganamos el pan de cada día. Y él como maestro, con esa vocación que lo caracteriza, con esa sensibilidad, porque ya hemos visto al cantante que es la maravillosa sensibilidad que tiene para interpretar. Vamos a más adelante a hablar de esa faceta de él. Pero bien, hoy el programa está hecho especialmente para hablar de esa interpelación con el que han tratado de tumbarlo, ¿no?, los golpistas, pero todo resultó, como se dice, como el boomerang, ¿no?, se volvió contra ellos, pues nuestro ministro Maraví, con pruebas en mano, tumbó las pretensiones golpistas frente al espurio Congreso, obstruccionista y terruqueador, porque a eso nomás se han dedicado, terruquearlo, al unísono con los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacían los reportajes, principalmente los dominicales, con sus grandes unidades de investigación, en coordinación con el diario La República, con el diario El Comercio, y veíamos a un Iber Maraví allí acompañando el monstruo de Lucanamarca y los cadáveres y esas escenas, ¿no? Todas esas estrategias tan sucias para demonizar, para satanizar a este gran ser humano, a este gran profesional, que lo vamos conociendo y nos van ganando más la admiración y el cariño y la valoración por estos nuestros líderes que están saliendo al frente, ¿no?, a enfrentar a esa voracidad que no se resiste a que recuperemos nuestras riquezas, esa voracidad, esa codicia, ¿no?, que utiliza, me refiero a las transnacionales, a la CONFIEP, ¿no?, que utiliza estos operadores que están en el Congreso, que al final ellos reciben prebendas. Eso ha sido todo el tiempo la historia del fujimorismo y de toda la derecha, y siguen lo mismo, ¿no?, y quieren mantener ese statu quo. Pero ahora se han dado de bruces, ¿no?, han tenido una derrota porque lo terruquearon tanto y no han podido demostrar que es un terruco. Todo lo contrario, él ha rebatido uno por una cada pregunta que le han hecho en el pliego interpelatorio. Demostró con documentos de fechas recientes, documentos que recién ha sacado, que no tiene antecedentes penales, no registra antecedentes policiales, tampoco judiciales. Ha dicho: he sido procesado, juzgado y he salido bien librado. Sobre los reportajes que lo vinculan con el padre de su esposa, ¿no?, el senderista Gilebrando Pérez y Nostroza, que sí fue senderista,
y que, bueno, fue el autor de esta masacre de Lucanamarca, ¿no? Esta terrible masacre. Ahora, él ha dicho, ¿qué tengo que ver yo si cuando este señor desapareció, lo dieron por muerto judicialmente, porque desapareció? Su hija era una niña de 8 años y yo me casé con ella después de 16 años. ¿Qué tengo que ver con ese señor? ¿Por qué me vinculan a él? Yo no lo conocí. Es lógico que no lo conociera. Es lógico. Sin embargo, ¿cómo han tratado de forzar, ¿no? El amarillismo, estas estrategias sucias, ¿no? De demonización, llevados hasta el extremo, hasta el máximo nivel, ¿no? Entonces, si él se casó con ella en el año 1998, después de 16 años, después de esa presunta muerte, porque desapareció hasta el día de hoy, ¿qué responsabilidad, dijo él, puede tener mi familia de lo que él haya hecho, ¿no? Él y su familia. Por otra parte, han dicho que huyó, que escapó, que estuvo prófugo, ¿verdad? Eso también es otra matriz de opinión que hemos escuchado, ¿no? Porque dicen que lo perseguía la ley. Es otra falsedad, otra falacia inventada por los medios de comunicación. ¿Cómo iba a estar prófugo si se la pasó estudiando? Miren, es educador, es abogado, ha estudiado una maestría. Además es actor, cantante, ¿no? Cantautor. Se la pasó estudiando toda su vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso que una persona desde muy joven se la pasa estudiando y está prófugo? Qué fácil era tomarlo preso en cualquier momento. Eso nomás es fácil, una premisa de estrategia de campaña sucia, fácil de tumbar, ¿no? ¿Cómo alguien va a estar prófugo, años si tiene unos estudios continuos? Además, si él se fue de Ayacucho fue porque tiene familia en Ica desde el año 1978. Él estudió en San Luis, en el Centro Escolar San Luis Gonzaga de Ica, desde 1978, y siempre iba a Ica, ¿no? Porque ahí está su padre, están sus hermanos, porque su padre se casó, ¿no? Tiene otra esposa, ¿no es cierto? Y tiene hermanos allí. Y su madre se quedó en Ayacucho, entonces él regresaba entre Ica y Ayacucho. Durante los 80 y los 90, que dicen que hizo todo esto y que escapó, él se la pasaba entre Ayacucho e Ica. Que me prueben que huí, ha dicho, ¿no? A ver, que me prueben que yo escapé. No hay pruebas para eso. A quien él dijo, a quien le imputa, o sea, quien me imputa a mí que yo me escapé, que yo fui un prófugo, quien me imputa, me deberían demostrar, ¿no? Ellos les corresponde la carga de la prueba, ¿no? Que es una figura legal. Que lo demuestren, sí, que fui un prófugo. Otra falacia que fue al piso. También han dicho que tengo relación con el Movadef. En primer lugar, no soy fundador ni miembro del SUTEP-CONADE, que el SUTEP-CONADE es Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución. Él explica, ¿no? Primero lo hizo en el programa de Lucar, después también ha explicado todos los detalles lo da en el Congreso. Esta Junta Directiva de los SUTES regionales, cuyos miembros, ¿no? Que son los SUTES regionales, decidieron ya no estar bajo la dirección del CEN, del SUTEP, ¿no? De Lima, básicamente. Y a partir de que salieron, ¿no? del CEN del SUTEP, se independizaron como SUTEP-CONADE, han dirigido huelgas como la del 2003, la del 2004, el 2007, ¿no? Varias huelgas. Más de una década han hecho la lucha, ¿no? Ahora, él dice, a mí no me consta como dirigente del SUTEP Huamanga. Él sí ha sido dirigente del SUTEP Huamanga, más no del CONADE. Ahora, como dirigente del SUTEP Huamanga no me consta que hayan hecho alguna acción o alguna asamblea de sindicato que se haya tomado decisiones de carácter político, partidarios o bajo lineamientos al margen de la ley. Han sido estrictamente sindicales reivindicativos. Él dice, a mí no me consta eso. Si el CONADE ha cometido algún delito, para eso está la policía, para eso está el Poder Judicial, para que lo prueben. A mí no me consta como dirigente del SUTEP de Huamanga, pero yo no he sido parte del CONADE, de la Junta Directiva del CONADE. Que lo prueben, ¿no? Ha dicho que lo prueben. Ahora, después se ha visto que los congresistas han dicho, ¿cómo que no? Fue vicepresidente, ¿no? Le han sacado después que fue vicepresidente
de la directiva, han dicho, ¿no? Y él ha aclarado al final de toda su intervención en respuesta a los congresistas que han refutado su supuesta mentira con respecto al CONADE. He dicho, sí, fui vicepresidente, pero una cosa es de un evento, hubo un congreso de pocos días y ahí fui vicepresidente unos pocos días para dirigir ese evento, ese congreso. Nada más, eso no me hace miembro del CONADE. Una cosa es ser dirigente, miembro permanente, y otra cosa es hacer un congreso de 5 días y que me elijan como vicepresidente de ese congreso. ¿Se dan cuenta cómo esa estrategia de la derecha de que cuenta una parte de la historia y no lo cuenta todo, ¿no? Solamente ve la parte oscura y eso lo saca, y la parte que aclara todo lo demás lo deja en la sombra, ¿no? Ahora, sobre Edith Lagos, le dicen que está vinculado, que hizo atentados juntos, ¿no? Terribles, junto a Edith Lagos, ¿no? Muchos atentados sanguinarios, ¿no? Junto a esta sanguinaria, dicen en los medios, ¿no? La conocí, dice, como mucha gente en Ayacucho. Edith Lagos era muy conocida en Ayacucho desde que era estudiante. Recuerdo, y dice él, que en 1978 estaban en huelga los profesores y los reprimían. Los alumnos los apoyábamos. Así éramos los alumnos ayacuchanos, la mayoría de nosotros. Allí vi a Edith Lagos, entre tantas alumnas y alumnos que estaban presentes. Eran muchos alumnos, pero no fue cercana a mí. Que me prueben que fue cercana a mí. ¿Hay algún testigo de que tenía cercanía a mí? No es cierto, es nada de eso, ¿no? Simplemente son como deducciones, ¿no? Inventan esto, ¿no? Primero hizo la matanza en Lucanamarca junto al padre de su esposa. Después hizo otros atentados junto a Edith Lagos. O sea, esto parece una película, ¿no? Bastante recreada de un modo bastante burdo, ¿no? Respecto a los atestados policiales, ¿no?, que han utilizado los medios de comunicación, estos atestados policiales que supuestamente lo involucrarían en presuntos actos, atentados, ¿no?, al terrorismo, ¿no?, vinculados al terrorismo, durante los años 1980 y 1982. Ha dejado muy claro, palmariamente, claramente demostrada su inocencia, con diferentes documentos que ha mostrado y ha leído, ¿no? Se pretende que sea juzgado por atestados policiales en base a disque testimonios de personas que fueron torturadas brutalmente. Y en la Comisión de la Reconciliación de la Verdad lo han dicho, ¿no? Lo han dicho. Y el congresista Bermejo, cuando hizo su intervención, dijo, sí, el 75% de las torturas las cometieron por parte del Estado, de las Fuerzas Armadas. Eso está probado, ¿no?, según la Comisión de la Verdad. Las torturas de esa época se sabe cómo eran. La Comisión de la Verdad habla de ello. Las personas, para salvarse, tenían que decir cualquier nombre, ¿no? Dices cualquier nombre y te salvas, ¿no? La idea era echar la culpa a otros y te vas, ¿no? Dejan de torturarte. Estas manifestaciones eran los PIPs, ¿no?, la Policía de Investigaciones. Estas manifestaciones que hacían los supuestos terroristas para decir, sí, este fue mi cómplice, lo hacían bajo torturas al extremo, ¿no?, brutales, que eran para supuestamente sacar información. Y eran declaraciones, atestados, sin un abogado presente, sin un fiscal presente. Y fue el caso de Alarcón Gutiérrez, ¿no?, que es lo que han sacado los medios, del atestado de un tal Alarcón Gutiérrez, ¿no? De eso se han basado para decir que es terrorista, ¿no? Este señor les dijo su testimonio, supuestamente, pero solamente rodeado por 3 PIPs, ¿no?, que lo torturaron para que incrimine a otros, y le dije, ¿conoces a estos terroristas? ¿Conoces quiénes fueron tus cómplices? Y él se negaba y se negaba, y es más, en el atestado él niega su firma totalmente. Después, cuando ha estado frente al juez, porque ha declarado, ha hecho su instructiva ya frente a un juez, él ha negado totalmente eso que han puesto en su atestado. Todo lo que han escrito en su atestado, él lo ha negado frente a un juez. Y ha narrado cómo es que lo torturaron para obligarlo a inculpar a personas que estaban en la lista de la PIP. Había una lista, ¿no?, digamos, de gente que supuestamente podían ser senderistas, de estudiantes, dirigentes, ¿no?
Entonces, él cuenta, ¿no? Y ahí nuestro ministro ha leído, ¿no? La instructiva de este señor Alarcón. Y dice textualmente, ¿no? Fui conducido por un miembro de la policía, PIP. Me vendaron con trapo mojado y preguntaron quiénes eran los terroristas. ¿Quiénes eran los terroristas? Cuando dije que no conocía, me propinaron golpes en la nuca con objetos contundentes, me dieron sopapos en los oídos, casi no podía escuchar, eran 3 los que me torturaban, los 10 siguientes siguieron torturándome y da detalles allí, ¿no? Me hacían caminar de rodillas, me tiraban con un palo en el pene, y al no contestar quiénes eran los terroristas, me colgaban, ¿no? Tanto así que ese señor ha quedado con un brazo totalmente inutilizado. Esos eran los métodos de tortura, ¿no? Aprendidos en la Escuela de las Américas. Eso vamos a hablar otro día de ese tema en las Escuelas de las Américas, ¿no? Quedé en estado inconsciente, dice. No conozco a mis supuestos coinculpados, no he firmado nunca, ¿no? Y lo dice esta manifestación, lo hace delante de un juez, como debe ser de un fiscal, no entre pips que lo han torturado brutalmente. Y esas torturas están probadas, así eran los métodos, y está probado. El señor tiene las huellas de esas torturas en su cuerpo. ¿Se dan cuenta? O sea, no es solamente lo que dice, sino en qué contexto fue hecho, cómo lo que dice que fue hecho ese atestado, que no es una prueba por eso, hasta que no esté un juez, un fiscal. Ahora, esa es una manifestación que viene, solamente ha quedado un atestado, él lo ha negado totalmente en la instructiva. Ese es un caso, un caso que ha sido bastante difundido por los medios. Solo el atestado, se dan cuenta, pero ¿acaso los medios difunden todo lo demás? ¿Acaso han leído la instructiva donde niega todo el atestado, el testigo? No, eso lo ocultan. Ustedes han visto que en algún medio se haya leído esa instructiva que nuestro ministro ha leído. Ahora, no, de ninguna manera, o sea, no hay. No, leen solamente publican la parte que les conviene para demonizar. Y la parte donde él sale librado porque el testigo niega que ese testimonio lo haya firmado y narra todo esto, de eso no dicen nada, ¿no? O sea, ocultan una parte y la otra parte la dicen y la otra parte la ocultan totalmente, ¿no? La cercan. Mediáticamente nadie sabía de eso. Hasta que yo no he escuchado defenderse a nuestro ministro, y mucha gente le ha sucedido eso, uno no tenía idea realmente de todo lo que ha pasado. O sea, hasta dónde llegan las estrategias de manipulación, ¿no? Vemos de difamación, porque esta es una difamación, son una difamación tras otra. Ahora, la manifestación del otro señor, Alfredo Silvera, es otro que dicen que ha dicho que es testigo de que lo acompañó en varios atentados terroristas, ¿no? Que fue autor. Y dice, sí, este señor me ha acompañado. Eso dicen, ¿no? Los medios de comunicación, que fue el coautor, ¿no? Ahora, él también en su instructiva del 21 de mayo de 1981 ha manifestado, es falso que haya pertenecido a la zona sur. No conozco a Iber Maraví. Es falso que haya participado en estos atentados y no me reuní con él nunca. No conozco a ese señor. Entonces, al final todo esto está negado y esa parte, los medios no han contado esa parte, no nos han contado esa parte, ¿no? Ahora, sobre estos casos, el fiscal superior, nos ha dicho nuestro ministro, ha manifestado y ha leído un documento, el 21 de marzo de 1986, ha dicho, el tribunal se servirá declarar no haber méritos para pasar a juicio oral por tales delitos. A Iber Maraví. Entonces lo ha absuelto y ni siquiera ha ido a juicio oral porque no había méritos para hacerlo. No son pruebas, un atestado policial hecho bajo torturas. Eso es clarísimo. Ahora, lo manifestado por estas personas ante la policía fue en base a torturas. Es por eso sobre todo. Y luego, frente al juez, señalan que no dijeron eso. Y más bien manifiestan todo lo que han pasado. Y eso sí hay pruebas de las torturas que han pasado, ¿no? Sacaron mi nombre porque yo era un estudiante inquieto, dice, ¿no? Apoyaba a mis maestros en huelga. Incluso les hice una canción, Vocación de Maestro, que al final del programa les voy a leer la letra que me ha hecho sacar lágrimas de emoción, porque he sentido el corazón de Iber Maraví, su sensibilidad. Es realmente increíble la letra de esa canción que él hizo cuando era un escolar
y apoyaba a sus maestros. ¿Se dan cuenta? La calidad de ser humano, cómo le dolía la solidaridad y cómo le dolía la represión, ¿no? de los maestros, que identificado con sus maestros en esa canción, que ya ustedes les voy a decir el contenido de la canción más adelante, ¿no? Era un estudiante inquieto y lo ha vuelto a decir en el Congreso. En el programa de Lucar lo dijo y en el Congreso también lo dijo. Apoyaba a mis maestros en huelga. Incluso les hice una canción, Vocación de Maestro, que les invito que escuchen, dijo en el programa de Lucar, ¿no? Ahora, todas las investigaciones fueron archivadas. Él ha demostrado que cada investigación fue archivada. Nunca fue citado el vocal superior de Junín, incluso menciona ahí, que el vocal superior de Junín se dirige al jefe de la división de la policía, al jefe de la división de requisitorias, al jefe de división contra el terrorismo, para que borren todos sus antecedentes y quede limpio, porque no hay mérito, solo son atestados hechos en condiciones terribles, ¿no? De gente que niega y dice, no, yo no he firmado eso. En el programa de Luca dijo claramente, ¿no? También otra cosa, que todas estas falsedades que están, las tergiversaciones de la realidad, ¿no? Todo esto se da y los ataques, no solo es a Iber Maraví, todo esto lo hacen, como decía, no es el Perú profundo, es contra nuestro querido presidente Pedro Castillo, ¿no? Es hijo del Perú profundo, dice él, como yo, que representa el cambio del país, un país diferente, más justo, ha dicho nuestro ministro en el programa de Lucar, ¿no? Cuando explicó todo esto también. El ataque es contra los que quieren vacarlo, los golpistas, los perdedores de las elecciones. Tienen un odio increíble, dicen. No está en su esquema que una persona como él gobierne, que gente como nosotros estemos gobernando, ¿no? Claro, que un representante del pueblo como es Iber Maraví, en su trayectoria desde que es un escolar, nunca se va a vender a los poderes fácticos, nunca se va a vender a la CONFIEP, nunca va a ser un mesonero, un servidor de esos poderes que han saqueado al Perú, que lo han corrompido hasta el extremo, de que el Perú es un enfermo donde no le pones el dedo sale la pus, como decía González Prada en su obra Hora de Lucha. Ellos han convertido a eso en el Perú, por gente que se compra, que solo le interesa el bolsillo, pero de hombres como Iber Maraví, que han sufrido desde que son tan jóvenes, adolescentes, al lado de sus maestros, que tienen tan clara la solidaridad, que han sido siempre líderes de los gremios sindicalistas y siempre han sufrido la represión y llegan ahora hasta el gobierno. De ellos no va a haber traición, al contrario. Es como si lo echaran por sus propios hijos, por su propia familia, por su propia sangre, porque lo tienen en el corazón. Dijo también, él también mencionó el programa de Lucar a propósito de esto, de que ahora los trabajadores están en el gobierno, ¿no? El pueblo trabajador, el pueblo obrero tiene las puertas abiertas del Palacio de Gobierno, ahora como nunca antes. Mencionó ese hermoso encuentro entre el gobierno del pueblo y las organizaciones sindicales, ¿no? Del que yo hablé en mi primer programa. Se ha construido una agenda, le llaman la Agenda 19, para tomar decisiones sobre la suspensión perfecta. Estamos también por tomar decisiones importantes para los trabajadores. Finalmente, nuestro ministro, ¿no? Hizo su defensa en el programa de Lucar, que Lucar quedó totalmente convencido, porque en realidad decía, no, pero si te han dicho esto, ¿qué eres? No, o sea, Lucar trataba de decirle todos los argumentos de los medios, ¿no? Porque ellos son los que han hecho la denuncia. Es como que este es un juicio, primero es mediático, después viene el Congreso, ¿no? Es como un juego de pared a pared, ¿no? O sea, ellos salen los reportajes y el Congreso rebota, y después empiezan a llamar a censurar, empiezan a hablar de interpelación, ¿no? En base a los reportajes, ¿no? Eso ya se ha hecho una costumbre desde que empezó el gobierno de nuestro presidente Castillo, ¿no? Por lo demás, después ha hablado también que fue miembro de una mesa directiva, como ya les expliqué, de un evento, ¿no? Él ha explicado todo eso. Ha explicado también que hay una estigmatización sobre los maestros, sobre todo en esas épocas, en el sur. Maestro ayacuchano o de otro departamento del Perú profundo del sur, ya, terrorista, ¿no?
eso era así. Ah, no digas que eres ayacuchano porque si no te va a decir que eres terrorista. Si eres maestro, peor, ¿no? Ha habido una estigmatización, también habló de eso, ¿no? Que ha sido una práctica común de estigmatizar, de estigmatizar. Y bueno, en el caso de él, bueno, ayacuchano, maestro, dirigente sindical, lógicamente iban a estar atrás de él las fuerzas disque de inteligencia siempre, ¿no? Para tratar de inculparlo. Él, desde que fue escolar, ha estado siempre en las luchas, como ya les mencioné, ¿no? Porque la justicia se tiene que luchar, ¿no? Como dice en su canción, que más adelante les voy a describir la letra de la canción. Ahora, todos estos argumentos de la derecha bruta y achorada han sido rebatidos uno por uno, como los he comentado. Lo del Movadef, lo del padre de su esposa, lo de Lagos, lo de si es del CONADE. En realidad no he encontrado cómo terruquearlo. Si ustedes se han dado cuenta en todo lo que ha hablado la derecha en contra de él, dicen, ah, no, si el río suena es porque piedras trae. Ah, no, estaba muy ligado, tenía más amistades. Qué casualidad que usted siempre ha salido en un atestado y en el otro atestado, ¿no? O sea, ya quieren, digamos, vincularlo a la fuerza de cualquier manera, ¿no? Aunque sea por sospecha. Y no es así, es una cosa objetiva. ¿Dónde están las pruebas de que está vinculado a Sendero Luminoso, de que hizo atentados? ¿Dónde hay alguna prueba? Después también ha tenido denuncias en la última década por supuestamente haber hecho actos revoltosos en las protestas. Igual lo han absuelto porque al final sí es un sindicalista, un dirigente aguerrido, combativo, pero nada de eso tiene que ver con una persona que ejerza la violencia o crea, ¿no? En la lucha armada, ¿no? Para llegar al poder. Por algo lo vemos como un ministro, como parte de esta democracia, ¿no? De un partido que ha llegado de manera legítima a través del voto popular, ¿no? Que son personas que no creen en la lucha armada, ¿verdad? Entonces, es un líder que ha demostrado toda su trayectoria de lucha y que, sin embargo, lo han implicado justamente porque así era. En esas épocas han golpeado más a muchos dirigentes que no tenían nada que ver. Basta que eran personas protestatarias, solidarias, ya, eres terruco. Lo sé porque, miren, yo les voy a contar mi experiencia personal, ¿no? Y importante para mí. Yo estuve en la Universidad San Marcos cuando todavía Fujimori estaba en el poder. Ingresé a trabajo social primero, estuve un año, hasta que entraron las fuerzas represivas, ¿no? Aquellos militares que estaban en la puerta de represión con sus cascos, con ciertas características físicas, eran muy grandes, y estaban en la puerta vigilando, ¿no? Las entradas. En esa época habían batidas, ¿saben? Yo recuerdo que cuando una vez inocentemente estoy en el paradero y saco así de mi bolso un libro de José Carlos Mariátegui, Los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, una obra que les recomiendo que todos deberían de leer. Todo peruano debiera de leer eso, para saber cómo ha evolucionado la economía desde la época de los incas, cómo se ha dado, y que toda la realidad parte de la economía, ¿no? De la redistribución de las riquezas, ¿no? De cómo, de qué papel juega la tierra, ¿no? La tierra, la base, el cimiento es económico, ¿no? Desde la época incaica, cómo ha ido evolucionando eso, ¿no? Cómo se ha dado la colonización, ¿no? Y el neocolonialismo, ¿no? Antes del feudalismo, y lo que ahora vivimos actualmente, ¿no? Y entonces yo tenía ahí el libro, y en eso lo saco así del bolso. Había un maestro ahí que justamente había cruzado la pista, iba a cruzar yo también, le pasé la voz, tenía el libro en la mano. Y me dice, Yasmín, por favor, me dice, guarda ese libro, no debes traer ese libro. Yo le digo, ¿pero por qué? Le digo, son 7 años, hermano. No, me dice, hija, con eso, suficiente con eso, y ya, me dice, te puede pasar algo, ¿sabes? En el pavimento hacen batida, te encuentran ese libro, y con eso te pueden sindicar como senderista, suficiente. Ay, Dios mío, yo asustadísima, pero aún así entraba de la universidad, ya no volví a traer más el libro.
de José Carlos Mariátegui. Así uno vivía con ese pánico. Y en eso, bueno, seguía en las clases, seguía allí en los debates que habían dentro de la universidad, en ese espacio. Hasta que un día escucho, ¿no?, de una compañerita que estaba allí, escucho que había estado entrando a la universidad y que la habían cogido en batida, que la habían llevado, la habían subido a un carro y no se había sabido más de ella, que su familia la estaba buscando y estaba desaparecida. Esa niña tenía 18 años, mientras yo tenía 22, porque yo primero estudié locución real y televisiva en un instituto y bueno, ingresé a la universidad después ya con 22 años más o menos. Y ella tenía como 18 años, ¿no? Y nunca más se supo de ella. Dios mío, dije, ¿qué es eso? Y me acuerdo que yo me puse a llorar de pensar que yo la conocía. Y dicen que se la llevaron a una batida y nunca más regresó. Esas cosas sucedían. Después me sucedió que un día también estaba llegando a la universidad y me dicen, acaba de ver batida, Yasmín, con la justa no has estado presente. Ha habido una batida y se han llevado a todo el que han podido, han cogido a las chicas del pelo, han agarrado a los muchachos a golpes y han metido así a granel, así de la nada, han cogido gente y las han metido a sus carros y se los han llevado. Ay, Madre Santa. Yo andaba de verdad con el pánico cuando salí, cuando entré y cuando veía a esa policía en las afueras. Pero aún así yo quería seguir estudiando. Vivíamos con el miedo. Hasta que un día voy a salir de la universidad. Para esto, estos policías que siempre estaban en la entrada tenían un comportamiento bastante morboso y malcriado con las chicas. Fastidiaban, miraban de un modo muy libidinoso. Yo para esto yo sabía, había escuchado de las cosas que pasaban en el interior del país, que muchas mujeres fueron víctimas de violaciones, de asesinatos. De ahí viene la película La teta asustada, ¿no? Entonces conocemos esa realidad. Entonces yo decía, qué terrible. Y yo me daba miedo cada que ellos se acercaban y malcriados eran, metían la cara, decían cosas. Pero una de esas que cada que entraba y salía de verdad, era una cosa insoportable, esos señores ahí, ¿no? Y todos eran igualitos, la misma actitud. No digo que todos los policías, no, debe haber excepciones, debe haber gente, hay policías muy decentes, muy buenos padres de familia, que son ejemplares. Pero en esas épocas era así, es lo que vi, es lo que percibí, es lo que me daba miedo. Hasta que un día, justo cuando voy a salir otra vez y tengo que pasar por esa incomodidad de salir por la puerta y pasar por la seguridad de ellos, uno de ellos me dice, bueno, algo que no voy a decir en sus palabras, ¿no? Grosera, algo grosero. Pero en conclusión, así, de una manera simple, ¿no?, para no decir las palabras exactas, me dice, ¿cómo no sucede algo, puntos suspensivos, para llevarte, chinita, ¿no? Terminan con eso. ¿Cómo no sucede algo para llevarte? Y el otro dice, sí, ¿cómo no hay batida? Eran dos. ¿Cómo no hay batida? ¿No? De verdad que yo en ese momento salí así asustada, me miraron de un modo, llegué a mi casa asustada. Y le dije, papá, le dije a mi padre, no me ha pasado esto. Me han dicho así, que cómo no sucede esto para llevarte, que cómo no hay batida para llevarte. Me han dicho así, mi papá. Mi papá, no, hija, me dice, no regresas más. Me dice, puede haber batida en cualquier momento y estos son, bueno, me dice, todo lo que ya habíamos escuchado que sucedía, porque no solamente era el grupo, las violaciones eran masivas, eran terribles. Y yo escuché, ¿no? Escuché de varias personas así, que dice que solían sembrar, ¿no?, volantes y ponerlo en las carteras, ¿no?, de las chicas o en los alumnos mismos, poner carteles, poner volantes, decir, ¿no?, volantes de sendero luminoso del MRTA, y con eso inculpaban, ¿no?, sembraban. Y en el caso de una mujer, pues imagínense lo que podía pasar. Y cuando yo escuchaba todas esas historias y de pronto estos señores me dicen a mí, y eso no estoy mintiendo, es una verdad por la que no volví a la universidad. No volví, dejé los estudios, me dio mucho miedo. Y después, cuando salieron estos señores de la universidad y ya empezaron a llegar soldaditos rasos, ¿no?, esos soldaditos muchachitos que cuidaban la seguridad, estaban mayormente adentro. Entonces ya era otra cosa, ya ellos eran diferentes. Entonces, en ese momento volví a postular, pero ya comunicación, e ingresé, ¿no?
por segunda vez, anulé mi primer ingreso. Y así, bueno, pude continuar estudiando, pero como dicen, con perfil bajo, ¿no? En el sentido de que no me metí a hablar nada de política, no opinar, me cuidaba de los libros que llevaban, ¿no? Ni siquiera lo de Mariátegui, vivíamos con ese miedo. Alguna conferencia, por ejemplo, el Che Guevara, que a veces uno quiere ir, ¿no? Por ahí todavía las daban, habían valientes, ¿no? Profesores que podían hacer por ahí alguna conferencia o para hablar de otros temas, ¿no? Interesantes, sociales. Igual ya, prefería no ir. Daba un temor, uno sentía como que ya le estaban siguiendo o como que de pronto alguien iban a agarrar a alguna persona y después bajo tortura iban de algún modo a quien conozco, ¿no? En el momento, porque decir, debo dar nombres, ¿no? Y nombres que sean reales, de otros estudiantes, para salvarse las torturas. Porque también, recuerdo que también después de 20 años, yo me acuerdo, volví a ver a un estudiante en la universidad que en esas épocas sabía que era, ¿no? Lo conocía, no era muy amigo, pero lo volví a ver después de 20 años y le dije, ¿qué fue de tu vida? Y bueno, él me contó, ¿no? Que en un testimonio, en un atestado, un otro estudiante había dicho que él era uno de ellos, pero que este estudiante lo habían torturado. Y dijeron que yo era uno de ellos. Yo no tenía nada que ver. Una vez conocía mi nombre que estaban, porque éramos todos estudiantes y habían algunos que eran de Sendero, pero otros que no tenían nada que ver. Pero dieron mi nombre y por eso estuve en la cárcel muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Entonces yo dije, qué terrible, ¿no? Entonces a mí no me extraña nada de esto, de lo que ellos cuentan. Por eso que también los congresistas sindicalistas y los congresistas ligados a los gremios, los luchadores sociales que también ahora llegan al Congreso, dicen, ¿no? Y pueden entender esto que ha sucedido con nuestro ministro. En ese sentido, yo como luchadora social también, después que terminó todo esto, vinieron los 4 suyos, había más tranquilidad, ¿no? Para poder hablar de estos temas, como ahora estoy hablándoles aquí. Entonces podíamos, digamos, dedicarnos también a la lucha social, a poder escribir, ¿no? Yo he hecho artículos en revistas, tanto en webs, ¿no? Como también en revistas del pueblo. He podido ir a la Casa Mariátegui, por ahí hacer alguna conferencia, una mesa redonda. Ya me sentía con libertad, ¿no? Cuando acabó el gobierno de Fujimori, ya podía hacer estas cosas que antes de verdad era un pánico, hasta llevar un libro de José Carlos Mariátegui, porque por eso nomás era suficiente para terminar incriminado. Por eso puedo comprender, viendo el contexto de las cosas, lo que ha sucedido con nuestro ministro, ¿no? Y me identifico con él. Él tiene una gran trayectoria. Ha estudiado duro, maestro, abogado, también ha hecho una maestría. Ha sido actor, ¿saben? De 2 películas. No sé si ustedes han visto La Casa Rosada. La Casa Rosada es una película que justamente habla de represión. Él aparece en esa película. Y bueno, cantante, ¿no? Cantautor. Ahora, lo prometido, les voy a hablar de la canción de nuestro ministro, Iber Maraví, ¿no? Esa canción que les dedicó a sus maestros cuando apenas era un escolar. Miren, escribió esta canción maravillosa, letra y música, ¿no? Del profesor Iber Maraví Olarte, ¿no? Les voy a leer la canción para que ustedes se emocionen como yo me emocioné, de que tengamos un ministro como él, de verdad, un gran hombre, un gran ser humano. Dice la letra, ¿no? Cuando fui estudiante de mi colegio estatal, tuve maestros buenos que me dijeron la verdad. Sus mejores clases me las dieron en las calles de mi pueblo. Me enseñaron que la justicia era cuestión de lucharla, sirviendo al pueblo de todo corazón, sirviendo al pueblo de todo corazón. Y vi que los masacraban por pedir que mi educación sea nacional. Y vi que los masacraban por pedir que mi educación sea nacional y popular, democrática y científica. Y vi que los masacraban por pedir que mi educación sea nacional, popular y científica, democrática y científica. Marché a su lado y animándolos grité, que vive el SUTEP, y descubrí mi vocación de ser un maestro de mi pueblo para servir al pueblo
de todo corazón, para servir al pueblo de todo corazón. Y así pasaron los años y maestro ahora soy. Y también digo la verdad a mis queridos alumnos. Les enseño que ellos son la esperanza para transformar a este mundo cruel e injusto, para que en todas las escuelas los nuevos alumnos sonrían, sirviendo al pueblo de todo corazón, sirviendo al pueblo de todo corazón. Luchando, voy educando por las calles de mi pueblo, junto a sus voces defiendo la escuela pública del pueblo. Con mi pecho defiendo a mi glorioso SUTEP de los traidores y enemigos, de los cobardes y amarillos. Sirviendo al pueblo de todo corazón, sirviendo al pueblo de todo corazón, sirviendo al pueblo de todo corazón. Suena la S, suena la U, suena la T, suena la E y la P. Suena la S, suena la U, suena la T, la E y la P. Con los puños en alto y a una sola voz, viene el SUTEP clasista y combativo. Con los puños en alto y a una sola voz, vive el SUTEP. Qué canción, ¿no? Y era un escolar, imagínense. Qué grado de compromiso. Ese es nuestro ministro, que ahora está con ese, ahora ya un hombre maduro, ¿no? Que ha evolucionado con una trayectoria profesional, humana, laboral, profesional, sindicalista, ahora está allí. Ha llegado al gobierno, junto a nuestro profesor Castillo, junto a nuestro canciller y los otros ministros. Como ya les dije, es educador y es abogado, ha sido secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTEP, de la ciudad de Huamanga. Ha sido dirigente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y del Comité de Lucha Nacional, ¿no? Y es actor, ¿no? En las películas, como le decía, La Casa Rosada y El Demonio de los Andes. Que bueno, ahora están... Bueno, La Casa Rosada la he visto, El Demonio de los Andes no, pero tenemos que verlas de todas maneras. Bueno, hermanos, hermanas, ahora queda esperar la respuesta del Congreso, ¿no? Que por las manifestaciones que he visto de toda la derecha, incluyendo al Partido Morado, es que quieren censurarlo. Pero ha dicho claramente nuestro premier, ¿no? Que pueden pedir la cuestión de confianza, ¿no? Y si piden la cuestión de confianza, van a tener que decidir. Y si deciden rechazar, no aceptar, todo el gabinete cae, todo cae. Y entonces el presidente Castillo tiene que poner otro gabinete. Y puede ser un gabinete tan combativo como este, como Guido Maraví, como Bellido, ¿no? Como nuestro presidente, como nuestro premier, e incluso puede traer otros ministros que sean así hijos del pueblo. Como ellos llaman de repente, he escuchado por ahí, ¿no? Que dicen, no, de repente viene un gabinete más radical que este. O ministros tan radicales como Bellido, ¿no? ¿No? Ahora dicen así, ¿no? Que también ese es el temor. Y entonces, si lo vuelven a censurar, se cierra el Congreso y se convoca a nuevas elecciones congresales, ¿no? A ver si se arriesgan, pues. Dicen, ha salido la señora Alba diciendo, no vamos a permitir amenazas, ¿no? Ella con su soberbia, ¿no? Que la caracteriza. Pero esa es la realidad. Y el pueblo hoy día respaldado en las calles, han estado los sindicatos, el pueblo ha estado de pie respaldando al ministro del pueblo. Y también los congresistas de Perú Libre que han intervenido, ¿no? Han dicho claramente la posición, han expresado, ¿no? De manera férrea y con argumentos. Así que la verdad no creo que se atrevan a censurarlo, porque ellos no van a perder la madera así nomás. Dudo que quieran poner en peligro el sueldazo que se maneja y la posición que tienen allí, porque ellos tienen esperanza de seguir haciendo leyes para los que coordinan con ellos, ¿no? Estos poderes fácticos, ¿no? Como la CONFIEP, el poder financiero, las transnacionales, ¿no? Porque ellos son lobistas de estos señores, que cuando los ven en el Congreso, pues les dan prebendas, ¿no? A cambio de velar por los intereses de ellos. Por eso son lobistas. Es un Congreso lobista. Y si se salen y dejan de ser congresistas, se quedan de mamadera, sin mamadera.
sin el sueldazo, sin los privilegios y sin poder ser operadores lobistas de estos señores que manejan pues millones, como los millones que hemos visto que daban a la señora acá. No, millones y millones, ¿no? Del grupo Romero y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos no se van a atrever, es bien difícil que lo hagan, porque han visto además unidad. En el Congreso hay unidad en la izquierda y el pueblo, ¿no? Y sus sindicatos y gremios que han salido a marchar. Saben que si al ministro lo tienen que cuestionar y tienen que interpelarlo, es por sus acciones a nivel laboral, ¿no? Porque eso es lo que deberían de llamarlo, digamos, preguntarle, ¿no? En algún momento le han hecho una pregunta: ¿qué usted ha avanzado en materia laboral? ¿Cuáles son sus planes? ¿No? ¿Cómo es que quiere subir las pensiones? ¿No? ¿O cómo que habla de subir los sueldos y que usted está trabajando en una propuesta técnica? ¿Acaso le preguntan esas cosas? No, pierden el tiempo con esto, ¿no? Terruqueando, tratando de mostrar que es un terruco. ¿Han podido demostrarlo? ¿Hay alguna prueba? No hay ninguna. Ni de lo uno ni de lo otro. No hay nada objetivamente. Ahora se basan en que no, pero si el río suena es porque piedras trae, es porque otro dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Seguramente estuvo cerca gente revoltosa, ¿no? Gente ligada a la violencia. Entonces ya solamente son balbuceos, ¿no? Pataletas o como dicen, pataletas sin de ahogado, ¿no? O sea, no tienen ningún sustento, no hay ningún sustento probatorio, no lo hubo desde un inicio, ¿no? Y ahora, bueno, está Acción Popular, está a la Alianza para el Progreso, ¿no? Que claro, que Avanza País, Renovación Popular y el Fujimorista están en un solo bloque, el Fujimorismo, ¿no? Pero veamos qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede mañana? Ahora, el presidente Castillo también ha mandado un mensaje como diciendo que pedir el voto de confianza y otros mecanismos son parte de mantener la democracia, ¿no? Es una manera muy buena de decir que si se tiene que utilizar esto para mantener la democracia y los intereses del pueblo primero, se puede usar este recurso. Además, porque el presidente es el que elige ministros. Como le dijo, me acuerdo ahora, Bellido, nuestro premier, dijo, ¿no? El único que puede sacarnos de nuestro cargo es el presidente, nuestro presidente de la República. Nosotros no somos ministros, ni nuestros cargos están en la mesa o en el despacho de la señora K. ¿No es cierto? Eso lo dijo también. Nuestro premier nunca se queda callado y responde como debe ser, los pone en su sitio. Bueno, hermanos y hermanas, este ha sido un día más, un día histórico, ¿no? Y bueno, pues sería mejor de que cierren el Congreso, ¿no? Eso sería lo mejor realmente, porque con esto el Congreso obstruccionista es difícil avanzar. Lo está haciendo el gobierno, pero es muy difícil, interpelación a uno. Ahora ya quieren interpelar otra vez a censurar a nuestro ministro Bellido, o sea, no se puede trabajar así. Esta gente nunca va a trabajar ni hacer nada por el país. Incluso ya han aprobado una comisión para investigar el fraude, ¿no? O sea, ¿cómo pierden el tiempo realmente? Y el Congreso ni siquiera en las encuestas, bueno, de CPI, de estas encuestadoras que ya sabemos que son mondesinistas, pueden decir que tienen una gran aprobación, tienen desaprobación, ¿no? Sabemos eso, que el pueblo no aprueba. Yo veo todos los comentarios en redes, incluso en los periódicos que son así de centro, derecha o de derecha, y hay mucha gente que opina y están en contra del Congreso, porque dicen que no trabajan, no han sacado hasta una ley, no se preocupan por la población, nada, solamente es interpelar, sacar comisiones de investigación y así. Se la pasan en eso. Todo es una constante guerra, una declaratoria de guerra, comenzando de que no reconocen a nuestro presidente, a nuestro legítimo presidente Castillo. No lo reconocen, la manera como se dirige, ¿no? Castillo, póngase los pantalones, dijo ahí una congresista afrodescendiente del fujimorismo, ¿no? Qué irrespetuoso, pero tuvo que retirar la palabra. Bueno, continuamos mañana entonces con el desarrollo de esta noticia.
Vamos a ver qué sucede. Y bueno, con otros temas también importantes como la reforma agraria, ¿no? Que ya anunció el ministro de Agricultura, y otros temas importantes, las noticias entre hoy y día, porque hoy día me he dedicado a lo que es nuestro ministro Maraví, que de verdad, ahora que lo conozco, cada vez que lo conozco más, investigando de él, realmente me llena también de orgullo y de emoción, porque no solamente encontramos a un gran profesional, a un gran dirigente que ha luchado toda la vida por nuestro pueblo, aún a riesgo de su propia vida, de su propio dolor, de su propio desprestigio, de la persecución y de todas estas políticas represivas, ¿no? de estos gobiernos pasados que han criminalizado siempre la protesta, ¿no? Es un héroe realmente que ha llegado hasta aquí, hasta el Congreso, a defenderse. Y lo apoyamos con todo el corazón, con la mente, con las ideas. La lucha se da en las ideas, ¿no? Bueno, seguimos mañana entonces. A mí a veces me es difícil despedirme, pero bueno, aquí está hoy para servirlos. Yasmín Karin Díaz Gavilán. Mañana nos vemos aquí en su programa Clamor Popular. Un fuerte abrazo para todos con todo mi corazón. Causachum, Perú. Abre sendas por